Irán ve cómo su plan terrorista se desmorona en el Golfo Pérsico, porque Kuwait decidió dejar de ser cauteloso y actuar contra hombres vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica antes de que la amenaza creciera dentro de la propia región. Este jueves, 14 de mayo de 2026, Teherán reaccionó con furia después de que 4 iraníes fueran detenidos en una embarcación acusada de operar cerca de una zona sensible de Kuwait. Y la respuesta del canciller Abbas Araghchi dejó claro el tamaño del golpe político. La República Islámica acusa, amenaza con venganza e intenta hacerse la víctima, pero el hecho central es que otra nación árabe del Golfo ha comenzado a tratar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza directa, no como una fuerza intocable. El régimen iraní siempre apostó por la intimidación desde las sombras, con barcos pequeños, presión marítima, aliados regionales y discursos inflamados para asustar a los vecinos. Pero ahora ese mecanismo queda expuesto. Mientras Trump aumenta la presión sobre Irán, Washington aprieta el bloqueo, China siente el peso de la presión estadounidense y los aliados del Golfo empiezan a mostrar que ya no quieren vivir arrodillados ante el chantaje de Teherán. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto, con el estándar de credibilidad Milson Alves. La acción ocurrió cerca de la región de Bubiyan, un área sensible en el norte de Kuwait, junto al Golfo Pérsico y cerca de las rutas que conectan Kuwait, Irak e Irán. Las autoridades kuwaitíes afirman que los 4 hombres estaban vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica e intentaban entrar al territorio kuwaití por vía marítima. Teherán, por su parte, dice que la embarcación fue atacada de forma ilegal y exige la liberación inmediata de los detenidos. Y ahí está el conflicto. Para Kuwait era una operación de seguridad contra una infiltración. Para el régimen iraní se convirtió en pretexto para un discurso de represalia. El hecho pesa porque Kuwait no está solo. En los últimos días, otras naciones del Golfo también empezaron a mostrar más firmeza contra redes vinculadas a Irán. Un reportaje del Wall Street Journal señaló operaciones en varias naciones de la región contra supuestas redes de sabotaje iraní con arrestos y planes frustrados. Eso muestra un cambio de postura. El viejo miedo de provocar a Teherán empieza a compartir espacio con una decisión más clara: impedir que la Guardia Revolucionaria use barcos pequeños, células locales y aliados regionales para sembrar el miedo. La reacción iraní revela el punto más sensible. La República Islámica sabe usar la amenaza como arma política. Cuando pierde espacio en el terreno, intenta recuperar la autoridad a gritos. Abbas Araghchi afirmó que Kuwait habría actuado cerca de una isla utilizada por Estados Unidos para atacar a Irán y acusó a los kuwaitíes de sembrar discordia. Pero esa declaración también revela la incomodidad de Teherán o de la Guardia Revolucionaria, acostumbrada a operar bajo presión indirecta. Ahora ven sus acciones expuestas y a sus hombres capturados por una nación que antes evitaba el enfrentamiento abierto. El gobierno de Trump aparece como el eje principal de esa presión. Mientras el caso de Kuwait explota en el Golfo, Washington mantiene la estrategia de asfixiar al régimen iraní por mar, por diplomacia y por inteligencia. El Comando Central de Estados Unidos informó que fuerzas estadounidenses ya redirigieron decenas de embarcaciones durante el bloqueo a los puertos iraníes. Permitieron el paso de barcos humanitarios y desactivaron embarcaciones para garantizar el cumplimiento de las reglas. En otra actualización, el número de barcos comerciales redirigidos llegó a 70 en el primer mes de la operación. Esto afecta el dinero, el petróleo, el suministro y la capacidad de Irán para sostener su red militar. La Casa Blanca también presiona a China. La visita de Trump a Pekín entra en este escenario como una maniobra política fuerte. El presidente estadounidense llega para tratar de comercio, seguridad e Irán al mismo tiempo. Reportes señalan que empresas chinas discutieron ventas secretas de armas a Irán a través de terceros. Mientras tanto, autoridades estadounidenses también acusan a estructuras vinculadas a China de ayudar a Teherán con imágenes satelitales y apoyo tecnológico. Pekín niega parte de esas acusaciones, pero la presión estadounidense ya obliga a Xi Jinping a medir cada palabra. El mensaje de Trump es simple: quien apoya al régimen iraní también pagará un precio político. Ese detalle cambia el peso del ataque kuwaití. La acción no se trata solo de una detención en el mar.
Esto entra en una secuencia en la que Irán pierde comodidad en la región. Arabia Saudita, según Reuters, habría lanzado ataques secretos contra Irán cuando la guerra regional se amplió. La información citó a autoridades occidentales e iraníes familiarizadas con el asunto y señaló acciones de represalia contra posiciones iraníes. Esto refuerza la idea de que las naciones del Golfo están abandonando la política de solo soportar ataques con drones, amenazas y sabotajes. Ellas empiezan a responder cada una a su manera, mientras Washington sostiene el grueso de la presión. Los Emiratos Árabes Unidos también aparecen en este tablero. El gabinete de Benjamín Netanyahu afirmó que el primer ministro israelí hizo una visita secreta a los Emiratos durante la guerra con Irán. Pero Abu Dhabi negó públicamente la información. Aún con la negativa, el simple hecho de que se filtrara esa versión ya irritó a Teherán, porque toca el punto que más teme el régimen, la aproximación práctica entre Israel y las naciones árabes del Golfo contra la expansión iraní. Sus vecinos ven a la Guardia Revolucionaria como una amenaza directa, no como una fuerza respetada. El tema del estrecho de Hormuz profundiza ese aislamiento. El Departamento de Estado de Estados Unidos le dijo a Reuters que Marco Rubio y Wang Yi discutieron la oposición al cobro de peajes a los barcos que pasan por el estado. Eso afecta a una de las cartas favoritas de Teherán, convertir una ruta vital del comercio mundial en un instrumento de chantaje. Si hasta Pekín, gran compradora de energía y socia estratégica de Irán, acepta hablar en contra del peaje marítimo en Hormuz, la República Islámica se da cuenta de que su amenaza empieza a salirle cara incluso a sus aliados. La historia ayuda a entender por qué el gesto de Kuwait tiene más peso del que parece. En 1987, durante la operación Ernest Will, Estados Unidos empezó a escoltar petroleros de Kuwait en el Golfo, después de que la guerra entre Irán e Irak amenazó el flujo de energía y puso en riesgo a las embarcaciones kuwaitíes. En ese momento, Kuwait buscó protección externa para sobrevivir a la presión de una guerra que se extendía por el mar. Ahora, el escenario es diferente. Kuwait no solo aparece pidiendo protección, sino que también actúa contra sospechosos vinculados a la estructura iraní. Antes, una pequeña nación del Golfo intentaba escapar del fuego cruzado. Hoy, esa misma lógica regional muestra que las naciones pequeñas también aprendieron a identificar la infiltración, arrestar operadores y no dejar que la Guardia Revolucionaria transforme el Golfo en un patio trasero de intimidación. Otras naciones ya demostraron que las milicias y fuerzas paralelas solo crecen cuando encuentran vecinos que tienen miedo de reaccionar. Israel pasó décadas respondiendo a ataques de grupos apoyados por Irán en Líbano y en Gaza, porque entendió que dejar que la amenaza se instale cerca de la frontera cobra un precio mayor después. Jordania también endureció las acciones contra redes de contrabando e infiltración provenientes de Siria, muchas veces asociadas a milicias y rutas ligadas al narcotráfico y al eje iraní. Bahrein, por su parte, ya ha acusado a grupos vinculados a Irán de intentar desestabilizar su seguridad interna. El patrón es claro: cuando Teherán no puede avanzar con tanques, intenta avanzar con barcos, células, aliados locales, financiamiento y presión psicológica. Ahora, el próximo movimiento depende de Teherán. Si la República Islámica convierte la amenaza de Abbas Araghchi en acción militar, podría abrir otro frente más. Justo cuando ya enfrenta el bloqueo estadounidense, la desconfianza china, la reacción árabe y la presión israelí tras bambalinas. Si retrocede, admite que una nación menor del Golfo logró capturar a hombres ligados a su estructura sin pagar un precio inmediato. Por eso, el discurso de venganza suena fuerte, pero también suena nervioso. El régimen necesita parecer peligroso para ocultar que cada vez está más vigilado, rodeado y expuesto. Yo soy Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con información veraz todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más comprometido con la comunidad de Milson Alves.